detalles, entonces el nivel de iluminación, digamos, no es tan exigente. En cambio, cuando si se trata de realizar una tarea a nivel de detalle bastante importante, sí allí, es decir, el nivel de iluminación requerido, obviamente que es mucho más exigente, y eso está establecido por la ley, y en función de la actividad hay una tabla que fija los valores mínimos que debe tener, digamos, ese puesto de trabajo. Con esos datos es que vamos a ver que cuando se hacen las mediciones se trata de obtener, digamos, el nivel requerido. Bien, yo le decía que con respecto al tema de los accidentes, es decir, un nivel bajo de iluminación, obviamente, y con un problema que puede haber de existencia de condiciones, digamos, en la cual la orden de limpieza, digamos, no favorece también, entonces colabora a que se produzcan, digamos, rebalones, caídas, atropellamientos, digamos, con lo cual también implica desde el punto de vista de la seguridad, digamos, un detalle importante. Desde el punto de vista de la calidad, digamos, en lo que se refiere a la producción de insumos, por ejemplo, también, por eso en la norma ISO de calidad se especifica bien que se debe contar con un lugar bien iluminado, y que de esa manera facilita a la persona que no sufra, digamos, una fatiga, y en definitiva termina afectando, digamos, al producto, o sea, la calidad del producto. En cierta medida, entonces, todo esto se traduce en una variable que se llama productividad, que es justamente tratar de que se genere el mejor nivel, digamos, el menor nivel de, digamos, de costos. Bien, aquí lo que queremos mostrar es que todo, por el contrario, digamos, una iluminación deficiente, lo que va a aumentar la posibilidad de que las personas puedan llegar a cometer errores trabajando, y de que se produzcan accidentes. Es decir, que como les mencionaba hace un rato, es decir, el tema de lo que es iluminación no solamente incide desde el punto de vista de la higiene industrial, sino también desde el punto de vista de la seguridad industrial, por el tema de la generación de accidentes. Obviamente que digamos, está bien marcado el contraste, de manera de poder demostrar, digamos, lo que sería un bajo nivel, digamos, de iluminación. Bien, el tema en este caso, una iluminación deficiente puede provocar la aparición de lo que le mencionaba hace un momento, de fatiga visual, problemas en los ojos, o sea, sequedad, picor, escozor, digamos, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, mal humor. O sea que también es causa, y eso se lo está estudiando, es decir, en los otros tipos de riesgos, por ejemplo, que son, en el caso de los riesgos psicosociales, por ejemplo, que todavía nuestra legislación no lo contempla, que es el estrés laboral. Entonces, el tema de una mala o no una adecuada iluminación es una de las causas, digamos, que puede llegar a provocar también, a colaborar en la generación del estrés laboral. Entonces, tal es así que, por ejemplo, después lo vamos a ver, que se combinan, digamos, los puestos de trabajos, es decir, en función del nivel de iluminación, es decir, varios tipos, digamos, de tipos de iluminación. Bueno, en este caso, lo que vamos a ver, las unidades, digamos, de iluminación. Es decir, para valorar y comparar las cualidades y los efectos, digamos, que puede llegar a generar, digamos, una fuente de luz, se van a utilizar principalmente, es decir, magnitudes, como todo, digamos, una unidad de medida, y que son de magnitudes lumínicas, y que es la que tenemos en cuenta en el momento de realizar las mediciones, por ejemplo.
Entonces, la primera magnitud y la más importante que consideramos es lo que se llama iluminación o luminancia. Y en definitiva es la relación del flujo luminoso que es incidente en una superficie por unidad de área y que está expresada en la unidad que es resultante, se denomina lux. Y esto lo vamos a ver, acá lo vamos a tratar de mostrar. Por ejemplo, acá tenemos el artefacto de iluminación. Es decir, en primer lugar vamos a hablar de lo que sería la iluminación o iluminancia, y es, digamos, una lámpara, es decir, va a generar o emitir, digamos, un nivel de iluminación sobre una superficie. Entonces, la lámpara emite, digamos, o irradia esa iluminación, y la magnitud que se utiliza allí es en lúmenes, o sea, en un lumen. Y después, sobre la unidad de superficie, es decir, un lumen sobre un metro cuadrado, da como resultado un lux. ¿Está? Entonces, hay una distancia, esa obviamente la distancia, es decir, que es la que tenemos que tener en cuenta también, es decir, porque no es lo mismo, es decir, medir con una distancia a 1 metro que medirla a 2 o 3 metros. Obviamente que cuando más alejamos, digamos, o va aumentando la distancia, el valor que se obtiene, es decir, con el instrumento que es un luxómetro, el instrumento, digamos, recibe en esta fotocélula, por eso acá se está midiendo, se toma como referencia a una altura promedio de 0,90 centímetros a nivel de piso, y esta fotocélula que está, digamos, está construida con un material que es selenio, es la que recibe y tiene una forma, digamos, cónica, con lo cual, es decir, recibe todos los rayos, digamos, de iluminación, y lo transmite y da un valor. Estos 1250 sería el nivel, el valor de iluminación que en este momento estaría, o en este caso 1742, el que se está midiendo en este puesto de trabajo o en este sector de trabajo. Entonces, esta es la que, digamos, la magnitud que más se utiliza digamos, para poder medir el nivel de iluminación. Cuando nosotros queremos hacer cambio, es decir, obviamente que el detalle, si consideramos que esto es poco, entonces vamos a trabajar sobre la luminaria. Y la luminaria, es decir, el nivel de irradiación, digamos, de luz, es decir, va a estar en lúmenes. Entonces, allí trabajamos sobre el tipo, digamos, de luminaria que se va a utilizar. Por ejemplo, es decir, vamos a tener artefactos que pueden ser, es decir, con tubos fluorescentes, es decir, con lámparas de, digamos, vapor de mercurio, o que utilizan gases o vapor de sodio. Hoy se utilizan cada vez más las tipo LED, con lo cual, digamos, da un mejor nivel de iluminación. Es decir, a nivel industrial cada vez se utiliza más. Y los tipos de iluminación que vamos a tener pueden ser, son 5, digamos. Tendríamos de forma directa, cuando el artefacto, en este caso, y supongamos que estos son tubos fluorescentes, irradia, digamos, en forma directa sobre el plano de trabajo. Después, esta sería semidirecta, es decir, con lo cual está provocando, digamos, es decir, que afecta también, es decir, sobre las paredes. Por eso hay una relación, es decir, con piso, con paredes y con techo, y con lo que serían los colores. Los colores más claros, digamos, facilitan a que se refleje, digamos, la iluminación. En cambio, cuando son, digamos, de tonos más oscuro, al contrario, lo va absorbiendo y disminuye, digamos, el nivel de reflexión. Esta es, digamos, semi-indirecta porque es parte, digamos, está emitida, y acá hay una relación. Por ejemplo, tenemos en este caso
es decir, los distintos porcentajes, y vemos que, por ejemplo, acá está combinado, es decir, hay una parte de iluminación directa y otra que se refleja, digamos, sobre el techo. En esta indirecta, por ejemplo, totalmente no se hace sobre el techo, o sea, no en forma directa. Por ejemplo, todo depende en el lugar, digamos, es decir, cuáles son los requerimientos. Un quirófano, por ejemplo, es decir, donde se requieren niveles de iluminación bastante elevados, por ejemplo, cerca de los 8.000, 9.000 lux, por ejemplo, que es bastante elevado, y si a las personas que están realizando una cirugía, por ejemplo, es decir, le quemaría el cerebro prácticamente, incluso también, o lo quemaría también por la cantidad de calor que emite. Entonces, lo que se hace es, se utiliza un tipo de iluminación de tipo indirecta y que se refleja sobre el techo y después se dispersa, con lo cual se llega al valor requerido, digamos, sobre el lugar, digamos, la altura donde se está realizando, digamos, la cirugía. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, en algunos trabajos de laboratorio o en algunos tipos de trabajo específico en la industria, por ejemplo. Y este sería digamos, un tipo de distribución más homogénea, digamos, en la cual es uniforme, entonces está repartida prácticamente 50 y 50 entre lo que sería directa y semidirecta. Esto era como para más o menos dar lo que sería en función de los fundamentos teóricos y que conozcamos cuáles son las magnitudes y los instrumentos que se utiliza para poder medir, digamos, el nivel de iluminación requerido en los puestos de trabajo. Bien, entonces hablamos de iluminación o iluminancia y dijimos que era la relación entre el flujo luminoso, que se mide en lumen, incidente en una superficie por unidad de área que se mide en metro cuadrado, y esa relación nos da como resultado en lux, que es, digamos, su nombre se debe al instrumento que utiliza, que es luxómetro. Bien, la intensidad luminosa es la relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido, cuyo eje coincida con la dirección considerada, y el valor de dicho ángulo va a estar expresado en esteros radianes. Y su unidad, digamos, acá la que se utiliza es candela, y se representa por la letra L minúscula. ¿Está? Entonces, pero prácticamente lo que más utilizamos nosotros, es decir, dentro del ámbito de la higiene industrial, es el tema de la cantidad de luxes que tenemos sobre el plano de trabajo. Bueno, por ejemplo, para fijar los niveles de iluminación, es decir, que son los recomendables en las diferentes normativas, nosotros, la normativa que no hay una normativa IRAN, sino que nuestra normativa, más que nada, es una legislación, es decir, es el decreto 351, en su capítulo referido a la parte de iluminación, hay una tabla que, de acuerdo al tipo de actividad, es decir, define el nivel de iluminación mínimo que le corresponde a ese plano de trabajo. Entonces, y allí establece cuál sería, es decir, el valor. Es decir, supongamos, si estuviéramos en el aula, deberíamos, supongamos, cuando el 4D1 funciona en la noche, lo hemos hecho más de una vez, llevábamos los equipos para medir, y lo veíamos nosotros que en el aula requería, por ejemplo, un valor mínimo de 500 lux, y si veíamos que había una mala distribución de artefactos de iluminación, había tubos fluorescentes quemados, y otros, digamos, digamos, que estaban ya gastados, y con lo cual el nivel de iluminación era bajo, y a la noche nos daba un promedio, digamos, de 250, 200 lux, digamos, salvo en donde estaba bien focalizado, digamos, el artefacto de iluminación. Bien, acá también, así, eso sería referido a la iluminación artificial, y tenemos también lo que sería la participación de la iluminación natural.
que es la suministrada por la luz, digamos, por el sol, digamos, la luz diurna, va a permitir definir perfectamente los colores. La luz del sol, digamos, es decir, en un promedio, va a oscilar entre 30.000 hasta 100.000 lux, digamos, en forma directa. Si estuviéramos, digamos, con un instrumento midiendo, no lo alcanzamos a medir, en algunos casos, o sea, hace tope en 20.000 lux y después de allí ya no mide. Hay otros instrumentos que sí tienen mayor precisión. Obviamente que este nivel de iluminación, es decir, no es adecuado, digamos, para trabajar, porque obviamente provoca otra situación de disconfort, que es el tema del reflejo, y por otro lado también el tema de la temperatura. Es la más económica y produce menos fatiga visual. Entonces, la idea es poder generar, digamos, de poder generar que ingresen, tener aberturas, o sea, ventanas que nos permita, digamos, el ingreso de la luz. Pero también hay que ver cómo están ubicados, digamos, el puesto de trabajo en forma tal que no provoque lo que se haría, por ejemplo, lo que se menciona acá, que tiene el inconveniente de ser variable a lo largo de la jornada, por lo que debe combinarse o completarse, ¿no es cierto?, con la iluminación artificial. Nosotros sabemos que a la mañana temprano empieza a salir el sol, empieza a ingresar, digamos, la iluminación natural a través de las ventanas, por ejemplo, de las aberturas, y según cómo esté posicionada, y nos va a ir aumentando ese valor hasta un momento que al mediodía, tipo alrededor de las 14 horas aproximadamente, se produce el valor más elevado, digamos, de aporte de iluminación artificial, perdón, natural, y después de allí ya empieza a descender. Si nosotros, por ejemplo, en este caso que tenemos un escritorio, tenemos una abertura, es decir, una ventana por donde ingresa la luz natural a través de la espalda, digamos, de la persona que esté trabajando, y refleja sobre la pantalla acá, esta posición, digamos, no es la más cómoda, porque va a tener reflejo, entonces va a tener que obligado a cerrar, digamos, la ventana, con lo cual el aporte de iluminación natural es muy bajo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, digamos, hacer una reingeniería, una redistribución de los puestos de trabajo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en una planta en la cual, por ejemplo, también acá hay que jugar con, por ejemplo, en si esta mesa fuera de vidrio o de chapa, por ejemplo, de un color claro donde refleje también la iluminación natural, obviamente digamos, a molestar, digamos, va a ser una situación de disconfort para la persona que esté trabajando. Bien, y la iluminación artificial es suministrada, digamos, por diferentes tipos de fuentes luminosas de tipo artificiales, como son las lámparas de incandescencia, los tubos fluorescentes, y hoy por hoy también que se está utilizando, digamos, cada vez más digamos, la de tipo LED. El caso de la incandescente sería, por ejemplo, la famosa lamparita, digamos, la bombita, es decir, y que vienen también de tamaño más grande, digamos, de mayor potencia. Y después también tenemos los fluorescentes. La luz fluorescente, es decir, por ejemplo, en el caso de los tubos, es la que más se asemeja a la luz del día, y el único inconveniente que tiene que, digamos, es intermitente, con lo cual eso hace que, digamos, moleste y provoque lo que se haría, más si hay una máquina o un equipo que esté girando, produce lo que se llama el efecto estroboscópico, ¿verdad? Bien, por eso también en algunos puestos se los utiliza, y en otros, digamos, se los evita, digamos, en una industria y en algún puesto de trabajo, por ejemplo, cuando se estén utilizando algunas pantallas de computadora. Bien, la iluminación artificial puede ser otra forma también de clasificarlo. Primero o tenemos lo que sería la iluminación de tipo natural y la iluminación de tipo artificial, que normalmente cuando hacemos las mediciones
en el puesto de trabajo tratamos de medir, es decir, combinadas, es decir, donde haya aporte de iluminación artificial y natural, es decir, de esa manera logramos los valores, es decir, reales, digamos, del puesto de trabajo. Acá vamos a tener también otra clasificación, que es, en el caso de la iluminación artificial, vamos a tener iluminación, digamos, de tipo general, y después vamos a tener otra que es de tipo localizada. La artificial, acá es, por ejemplo, existan las distintas lámparas, que pueden ser lámparas, digamos, pues, por el tipo de altura, por lo general se utilizan o sea, incandescente, o, por ejemplo, lámpara de vapor, digamos, de descarga, que puede ser de tipo de vapor de sodio o de este, bueno, se me va a salir. Y las que hoy se están utilizando son, digamos, las de tipo LED, que son las que están dando un mayor nivel de claridad. Por otro lado, digamos, hay una inversión, digamos, inicial, digamos, que son más caras, pero después con el resultado, por la durabilidad que tiene y por el nivel de iluminación que se obtiene, es decir, digamos, se termina resultando, digamos, beneficioso. Digamos. La otra que ahora me acuerdo es la de vapor de mercurio. Digamos. Acá también estamos queriendo demostrar, por ejemplo, que el piso, es decir, hay que pintarlo, digamos, con colores claros, en forma, y las paredes, digamos, en forma tal, y el tema del techo también es importante, porque de esa manera se genera un buen grado, digamos, de reflexión sobre todos digamos, sobre todos los sectores, y de esa manera no se pierde y hay, digamos, zonas donde se baja, digamos, el nivel o el porcentaje de iluminación. Bueno, después teníamos acá que si no era, digamos, iluminación general, la podíamos tener también de tipo localizada. Es cuando la luz incide, digamos, sobre alguna zona, digamos, que no está bien iluminada con la iluminación general. Por ejemplo, un escritorio normalmente puede tener arriba del techo, puede tener una iluminación de tipo general, pero el valor, digamos, la incidencia que tiene es baja, entonces sobre, digamos, el lugar de escritura o el lugar donde se está trabajando, y allí se la refuerza con digamos, un artefacto acá, o con un tipo de estos tipos así, veladores, digamos, con lo cual ayuda a la iluminación, digamos. Entonces, sobre el plano de trabajo, con lo cual, por ejemplo, es muy conveniente cuando estamos estudiando, por ejemplo, es tener un elemento de este tipo para que nos ayude y de esa manera a tener un mejor nivel de visibilidad, y con lo cual no produce fatiga, dolor de cabeza, obviamente. Esto debe estar por debajo de la altura de los ojos, en forma tal de que no incida sobre ellos, digamos, y provoque, digamos, reflejo. Bien, los niveles de iluminación que se van a utilizar en la industria, es decir, van a depender de digamos, de varios factores. Es decir, hay unas variables, digamos, que se consideran en el momento, digamos, de hacer la selección, o sea, la parte de ingeniería, digamos, de planta, tiene que determinar cuál es el tipo de iluminación que se requiere en función, digamos, de lo que se quiere, o la zona, digamos, que se quiere iluminar. Entre ellos va a depender de la distancia, digamos, de los objetos que se quieren observar. Acá, por ejemplo, esta es una planta donde hay una cierta cantidad de tanques, por ejemplo, y hay pasarelas entre ellos, hay comunicación. Entonces, con lo cual, si la zona que se va a iluminar tiene que estar bien definida, bien clara, porque es decir, no solamente se trabaja de día, sino también hay personal que trabaja durante el turno noche, y con lo cual el nivel de visibilidad, digamos, debe ser bastante bueno. Otra de las variables que se debe considerar es el tamaño, digamos, de los objetos y la precisión requerida. Por ejemplo,
en la industria electrónica, por ejemplo, para el armado de lo que serían microprocesadores, por ejemplo, es decir, en la parte de la fabricación de celulares o de equipos, por ejemplo, para computadoras o para, por ejemplo, para el armado de equipos, diferentes tipos electrónicos. Es decir, acá se combina, es decir, hay una pantalla, digamos, y también se utiliza una especie de lupa, con lo cual aumenta, digamos, ¿por qué? Porque acá se puede estar haciendo una reparación o se puede hacer un trabajo de soldadura. Entonces, acá el nivel, digamos, de iluminación debe ser bastante elevado, digamos, para poder fijar bien en detalle, digamos, lo que se está realizando. Y de esa manera evitar, obviamente, cometer errores, y por otro lado también lo que sería la fatiga, digamos, de la persona por el esfuerzo visual que tiene que hacer. También otra de las cuestiones que se considera es el tema, el tiempo en el cual se va a emplear, digamos, o se va a realizar la observación. Entonces también en función de eso es el tipo, digamos, de artefacto de iluminación que se tiene que utilizar. Otro de los aspectos es el contraste, digamos. Es decir, supongamos para la zona de almacenamiento, por ejemplo, es decir, hay industrias que, por ejemplo, requieren de un nivel de contraste bastante importante. Es decir, en el caso de, por ejemplo, en la industria textil, en la industria, por ejemplo, plástica, en donde tenemos algunos equipos dispositivos o matrices que son de pequeño tamaño, por ejemplo, como puede ser una trafila o puede ser un equipo de bobinado chico, entonces con lo cual tiene que haber un nivel de contraste bastante importante, y por eso también el artefacto de iluminación o el tipo de iluminación que se va a seleccionar debe ser la adecuada, porque si no se pueden llegar a cometer errores, digamos. Por ejemplo, en una industria, por ejemplo, que fabrica, por decir en la industria autopartista, por ejemplo, es decir, una industria que fabrica una autoparte que está inyectada en plástico, y digamos, se ha hecho un mix, digamos, para poder inyectar y tiene que tener un determinado color, por ejemplo, un paragolpe o cualquier pieza, digamos, para que, es decir, sea del color requerido, digamos, por la empresa terminal donde va a ser el armado del vehículo. Entonces, es decir, esto, si no tuviera una buena iluminación, nivel de iluminación, se puede llegar, digamos, a confundir. Entonces van a parecer que son iguales. Lo mismo ocurre en la parte de control de calidad y se verifica, se inyecta, se hace, digamos, la inyección de la primera pieza o el soplado de una pieza, se va y se controla en una lámpara en la cual se está tabulada, hay ciertas normativas que hay que cumplimentar, es decir, que nosotros medimos permanentemente el nivel de desgaste, por ejemplo, en algunas industrias autopartistas, es decir, en algunas cabinas donde se va a verificar, es decir, el tipo de pieza, el color de pieza, digamos, que se está obteniendo en el proceso. Por eso tiene una alta, digamos, o una vinculación bastante importante con el tema de calidad. No solamente en esto, sino también con respecto al plástico, sino también, por ejemplo, con algunas piezas que son terminadas a tono de tono del acero, por ejemplo, y que a veces se requiere, el fabricante requiere un tipo de brillo, entonces también se hace los mismos controles. Bien, otro de los factores, por ejemplo, es el tema de la movilidad de los objetos. Es decir, en una industria, por ejemplo, como puede ser una industria alimenticia o una industria, por ejemplo, en la cual, donde hay, digamos, movimientos repetitivos y bastante, digamos, importantes, por ejemplo, en lo que es envasado, por ejemplo, en lo que es en la línea de producción, por ejemplo, de caramelos, por ejemplo,
es decir, en la industria embotelladora, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, por ejemplo, es decir, también, es decir, tiene que haber un buen nivel de iluminación, porque también, es decir, a medida que se va realizando el proceso, es decir, no solamente, digamos, hay personas que van recorriendo los diferentes, en los pasillos de circulación para ir viendo si se presenta algún inconveniente desde el punto de vista, digamos, de la producción, o sea, del desplazamiento de los productos, sino también que tiene que tener una buena visibilidad por el hecho de que a veces están monitoreados, digamos, por cámaras, con lo cual esto facilita también a detectar más rápidamente, digamos, si se comete algún error. Bueno, el otro detalle es el nivel de reflexión, y esto es lo que yo les mencionaba hace un momento, que si la combinación de colores, es decir, hace muchos años, digamos, cuando yo empecé a trabajar y ya antes venía, por ejemplo, siempre se trataba de pintar los pisos más oscuro para disimular, digamos, si había derrame de aceites o algún tipo porque se ensuciaban, digamos, los pisos para disimularlo. Es decir, hoy todo lo contrario, se buscan colores con tonos bien claros, digamos, en forma tal de que facilite, digamos, ayude a digamos, a la iluminación a que se distribuya bien en todos los sentidos, digamos, en todas las direcciones. No solamente lo que es piso, sino también lo que son paredes y digamos, las paredes de los distintos divisorios, digamos, que en caso de oficinas o en caso de sectores, digamos, cabinas de trabajo. Así que, por ejemplo, bueno, hay unos equipos que se utilizan también, que nosotros por allí usamos el luxómetro para medir el nivel de iluminación a esta altura, digamos, a 0,80, 0,90, y vamos a ver el nivel de iluminación que se tiene. Pero también tenemos después, por ejemplo, que medimos con un equipo específico para ver cuál es el nivel, el grado de reflexión que hay. O sea, lo orientamos y recibimos, por ejemplo, a una distancia de 1 metro y medimos cuál es el nivel de reflexión. Porque eso también a veces en algunas industrias nos piden y es requerido, es decir, por el tema del área de lo que sería instalaciones, por ejemplo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar el riesgo por iluminación que sea deficiente o inadecuada? Hago un alto acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No sé si alguien quiere o hacer algún aporte, por ejemplo. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Acerca de si es común que se puedan justificar accidentes laborales por una mala iluminación, o es algo más bien raro. Eh, ¿Vos me escuchás bien? Sí, Sí, a ver si puedo levantar un poquito más. Perdón. Bien, ahí aumenté un poquito. ¿Ahora se escucha un poquito mejor? sí, sí. Bien, bueno, con respecto a tu consulta, una de las causas, por ejemplo, que se ha dado, es decir, no ha tocado en la investigación, es decir, se utiliza mucho en la industria y lo mismo que para problemas de calidad, por ejemplo, es decir, es buscar la causa raíz del problema, ¿está? Entonces, cuando hacemos la investigación, ustedes lo deben haber aplicado para parte de investigación de accidente, utilizan lo que es el método de árbol de causa, ¿no es cierto? Bien, y más de una oportunidad nos ha parecido que la causa raíz del problema, hoy en otro, por ejemplo, ha sido una de las causas que ha colaborado también, digamos, el tema de la iluminación.
o de una iluminación deficiente o una inadecuada, digamos, iluminación. Sí, digamos, demostrable, por lo cual hay que, cuando uno está haciendo la investigación, va y mide. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, a mí, para dar dos casos, es decir, en una oportunidad en una industria alimenticia en el interior de la provincia de Córdoba, es decir, la persona estaba de un lugar, salió, digamos, de un lugar bien iluminado, con valores de 500, 600 lux, digamos, con lo cual no notaba la diferencia con que hubiese aporte de iluminación natural, y se trasladó hacia otro sector de la planta, digamos, si traspasó una puerta e ingresó a otra parte de un área de almacenes donde el sector, digamos, estaba el nivel requerido allí es menor, de iluminación. Aparte, estaba muy por debajo todavía del valor mínimo requerido, con lo cual fue un contraste, digamos, muy violento que sufrió esa persona desde el punto de vista visual. Y no vio un desnivel que había, o sea que también había un tema eh, digamos, de que no estaba demarcado, mejor dicho, había estado marcado, pero se había borrado porque, digamos, el hecho de la circulación de personas y hacía que se fuera levantando la pintura. Y esa persona tropieza y termina golpeándose y cae y pega toda su frente, digamos, contra digamos, el borde de una estantería, con lo cual le produce una herida bastante importante en la frente y le provoca un daño, tal así tiene una pérdida después de la capacidad en el ojo, digamos, es decir, termina con un problema, digamos, una dificultad. Allí digamos, el hecho de, cuando empezamos a investigar el accidente, es decir, primero el hecho de que estaba ese desnivel, y segundo, es decir, el hecho de que ella había tenido un cambio visual, digamos, muy violento, con lo cual eso afecta. Es lo que le pasa, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, qué sé yo, están, por decir, bueno, no sé, en un boliche y están a la noche y con un nivel de iluminación bastante deficiente y salen, digamos, a la luz del día y ahí reciben un contraste violento, o sea, como que lo enceguece, digamos. Bueno, esto es más o menos parecido, pero a la inversa, digamos. El otro fue también que tuvimos, por ejemplo, se entendió, no sé, perdón, no sé quién me preguntó, pero eh, eso se pudo demostrar y se hizo la mejora, digamos, es decir, se hicieron las dos mejoras, el tema de iluminar hacer digamos, un cambio que no sea tan violento de iluminación. Se hizo toda una redistribución de artefactos de iluminación y también se pintó, digamos, ese desnivel, con lo cual ya se fue colocando señalización en el piso y también a nivel, digamos, a nivel de altura, digamos, de la persona, a nivel de la visión, para poder ir alertando, digamos, sobre la situación. Pero eso fue notable. Después lo tuvimos, por ejemplo, también en una empresa que, digamos, se cambió de un edificio a otro, tenía que cruzar una calle, por ejemplo, y para ir a ingresar a la otra planta, perdón, salía de la planta, del sector de producción, iba a los baños y vestuarios. Y al no tener una buena iluminación, y creo que había otra que se cortaba, se prendía, se apagaba, metió el pie en una rejilla y sufrió, digamos, el corte del tendón de Aquiles, por ejemplo. Ese fue también otro caso que me tocó investigar y donde, es decir, ahí había la causa raíz, digamos, el problema de la mala iluminación, la deficiente iluminación,
y el tema de que no se había informado de ese problema, digamos, de la rejilla, digamos, que estaba mal colocada y que obviamente tenía un defecto, con lo cual cuando pisa, mete el pie, digamos, y ahí es donde le produce el daño, digamos, a la persona. No sé si responde tu consulta, digamos. Sí, perfecto, profe. Bien. Bueno, vamos a continuar, digamos. Bueno, facilitar, digamos, es decir, la entrada de luz natural a la zona de trabajo va a ayudar, va a colaborar muchísimo, va a hacer que, digamos, por eso también le decía el tema de saber, digamos, ubicar, es decir, hacer una buena layout, una buena distribución de los puestos de trabajo, en forma tal que esta persona, por ejemplo, en primer lugar, ya desde el punto de vista ergonómico, es decir, la persona, por ejemplo, eh, esta pantalla debería estar, acá está inclinada, ¿está? Y la visión acá, es decir, fíjese cómo va en esta dirección, con lo cual ya ella la está obligando a inclinarse, ¿está? Entonces, hay otro factor también del punto ergonómico. Todo esto lo vemos, es decir, lo que es iluminación, lo que es ruido. Ahora cada vez se está estudiando más desde el punto de vista de la ergonomía, o sea, desde el estudio del puesto de trabajo. Cuando ustedes ahí tienen una cátedra que está bastante vinculada y que se llama Estudio del Trabajo, y es toda digamos, la distribución del puesto de trabajo, que sea desde el punto de vista ergonómico, y después los procedimientos de trabajo, con lo cual conjuga el tema de la mesa de trabajo, el silla, la posición de la pierna, pero por ejemplo la terminación de la silla, que no produzca acá, por ejemplo, presiones sobre en la pierna y corte la circulación, por ejemplo, en la arteria, por ejemplo, de la sangre, es decir, para que no tenga fatiga, digamos, la persona, la posición de los pies, por ejemplo. Bueno, todos esos detalles, digamos, se tienen en cuenta, más, digamos, el tema de la iluminación. Y acá, la iluminación natural, si ingresa y pega, digamos, en la pantalla, le va a generar reflejo, con lo cual está provocando ya una fatiga, digamos, una molestia. Sí, eso se traduce en lo que hoy se estudia, que se llama el disconfort, digamos, en el puesto de trabajo. Bueno, hay que adaptar la intensidad de la iluminación a la dificultad o precisión de cada tarea. Por ejemplo, ahí esto se refiere que, por ejemplo, 1000 lux, por ejemplo, que es un valor elevado para trabajos de alta precisión, perdón, para trabajo de alta precisión estaría bien, pero por ejemplo, para un trabajo que no requiere tanta precisión, tal vez está sobredimensionado. Y por otro lado, hay una cuestión de tipo económico que se está consumiendo más energía de la que corresponde, donde por ejemplo nosotros si tenemos 300, 400 lux son suficientes, por ejemplo. De 500 a 1000 lux para trabajo de precisión, caso de lectura, es decir, el uso de pantalla de visualización de datos, de 500 a 300 lux para trabajo de baja precisión, en caso de almacenes. Por ejemplo, cuando requerimos, por ejemplo, cuando supongamos hay circulación de vehículos, entonces, y hay digamos, y de noche fundamentalmente, entonces es importante trabajar ahí sobre los 500 lux, digamos. Por ejemplo, no se justifica superarlo porque si no es un gasto, digamos, de energía que no es favorable, digamos. Y después, por ejemplo, 100 lux para lo que serían los lugares de paso, o sea, los lugares de tránsito, es decir, o de poco tránsito, y con 100 lux sería suficiente, digamos. Por eso hay que, cada puesto o cada sector, digamos, es decir, hay que estudiar cuáles son los requerimientos que tiene y en función de eso establecer
los parámetros mínimos, digamos, y tomando como base lo que establece la legislación. Por ejemplo, colocarle una luz auxiliar si fuera necesario en caso de una tarea de precisión, por ejemplo, es decir, cuando le decía combinar la iluminación general con la iluminación localizada. Después tenemos, por ejemplo, hay que desarrollar un plan periódico de limpieza de luminarias y sustituirlas si fuera necesario. O sea, acá esto es lo que habla del tema del mantenimiento preventivo, digamos. ¿Está? Es decir, en este caso es, por ejemplo, hay gente, incluso hay ingenieros industriales, incluso algunos que están estudiando y están en el área de compras, por ejemplo, y reciben los requerimientos, digamos, de almacenes, digamos, para la compra es decir, de lámparas o de artefactos de iluminación, y que tienen que tener ciertas particularidades. Entre ellas, por ejemplo, hay empresas que llevan una gestión sobre esto, es decir, la cantidad de horas, por ejemplo, o sea, que el proveedor diga, bueno, a ver, esta lámpara iluminada a tanto valor, digamos, tiene una X cantidad de horas, es decir, de uso, por ejemplo, una vida útil determinada. Entonces también empezar a ver y empezar a cambiar esas lámparas, no cuando se queme, sino cuando ya empieza a tener una caída, digamos, en su vida útil. Eso también hace que colabore digamos, totalmente a todo el entorno del trabajo, y con eso vamos a evitar accidentes, el tema de la fatiga, y que puede llegar, vuelvo a insistir, el tema de enfermedades profesionales está determinado solamente para algunas cuestiones en particular, como el caso de lo que es la industria minera. En este caso, en las empresas, no hay una enfermedad, o sea, lo único que va a terminar es afectando, digamos, a la vista. O sea, también a un desgaste prematuro, digamos, por la exigencia que tiene, digamos, ante la falta de una buena iluminación. Bueno, eso es lo que tendría a nivel de, digamos, de iluminación. Después, creo que tengo acá, después le voy a buscar, es decir, un protocolo para la próxima clase, ahí antes de empezar, para mostrarle un protocolo de iluminación de un sector, de un puesto de trabajo, sea real, para que ustedes vean, digamos, qué es lo que se pone, digamos, en estos tipos de informes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión, digamos, en particular que quieran hacerlo? Bien. No, No, profe, profe, todo bien. todo claro. Bueno. Meiji. Bien. Con vos hablamos la otra vez con respecto al tema del material. Digamos, Maximiliano les cargó el material a ustedes, ya lo tienen, digamos, en su poder de las filminas anteriores, de las clases anteriores. Creo que faltaba de la última, pero no estoy segura, tendría que revisar. Tenemos hasta lo Bueno, de ventilación, profe. ¿cómo? Perdón, Tenemos hasta ventilación. hasta ventilación. Entonces estaría faltando ruido, entonces. Ruido y vibraciones. Sí. Eso ya lo vimos en la clase antes de las vacaciones. Bueno, sí, lo que pasa es que después se fue de viaje y vuelve la semana que viene. O sea que lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo ya lo voy a tener preparado para cargar esto también, digamos, y después nos quedaría radiaciones y la parte de estrés por frío y estrés por calor, digamos. Si nos quedarían 4 temas, digamos, así con lo cual ya ahí estaríamos cerrando, digamos,
el módulo. Bueno, chicos, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta en particular, alguna duda respecto a este tema. Digamos, el enfoque más que nada, no tanto para la parte de lo que es de generación, digamos, o la parte de prevención de enfermedades profesionales. En definitiva, la idea es apuntar a lo que se conoce como el tema de evitar accidentes y que las personas tengan, es decir, no tengan un disconfort en el puesto de trabajo. Es decir, que una mala iluminación, digamos, produce fatiga visual, digamos, desgaste acelera el proceso, digamos, de desgaste, con lo cual también provoca dolores digamos, de cabeza. Bueno, hay otros tipos no los quise, digamos, aburrir con esa parte desde el punto de vista médico, pero bueno, y sí lo que les reafirmo de que cada vez se tiene más en cuenta también desde el punto de vista de la producción y de la calidad también, porque tiene una alta injerencia, digamos, en los procesos productivos, de contar con un buen sistema de iluminación. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Si no, estaríamos dejando acá y la clase que viene ya vamos a ver el tema de radiaciones. ¿Pregunta? ¿Algo más? No, profe, no hay Bueno, preguntas. muy bien. Entonces, dejamos acá y que nos vemos la semana que viene. Muy bien. Chao, chao. Estamos viendo. Chao. Chao, Suerte. profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.